Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenido, don Alberto. Como hay algunos espectadores nuevos, o están preguntando, dice, ¿qué tienen en el techo estos? Que dice así, Marcando el Norte. O sea, les llamarán desde control y dicen, miren al techo. Dice, no, estamos haciendo los puntos cardinales, que como todos saben, son el sur, así en horizontal, el este, el oeste, pero el norte no va así. Nuestro norte mira al cielo, no al techo. Digo, por si alguno no sabe de qué va esto de Marcando el Norte. Le veo muy bien. Nos está haciendo unos programas sobre masonería espectaculares, pero vamos a ver. No le he presentado. Eso estaba muy bien. Me acuerdo una vez un profesor de universidad, ya sabes, estos dichos. Tenía un hermano que se dedicaba a la cosa esta del fútbol y además en un equipo bueno, y le presentaron al profesor de universidad y dijeron, don fulanito de tal, que no necesita presentación. Y dijo, sí, presénteme usted, el que no lo necesita es mi hermano, pero yo sí. Bueno, don Alberto entre muchos no lo necesita, pero por educación hay que hacerlo. Don Alberto Bárcenas es profesor de la Universidad San Pablo CEU San Pablo, que tanto da, y experto en masonería. Ha publicado un libro que se titula Iglesia y Masonería, las dos ciudades, de la editorial San Román, y estamos viendo muchas cosas. A mí me llamó mucho, no le quise lanzar la pregunta el último día porque estábamos al final del programa y digo, bueno, se la lanzo al siguiente. Porque claro, la masonería es el enemigo de las almas, eso lo decía en una encíclica, pero decía usted, de los estados y de las almas, y eso sí me llamó la atención. ¿Por qué es la masonería enemiga de los estados? ¿O en qué ha demostrado que es enemiga de los estados? Bueno, como secta secreta y con una capacidad conspiratoria demostradísima, han sido quinta columna que introdujo Inglaterra. Inglaterra se valió de la secta masónica en el siglo XVIII ya con una eficacia enorme, concretamente aquí en España, para acabar, por ejemplo, con el confesor real, el padre Rábago, que era la mano derecha del rey Fernando VI, y le aconsejaba muy en contra de las estrategias inglesas y de la masonería. De hecho, España en ese momento se constituye como el centro de la lucha antimasónica, el papado y España, y es en parte por el padre Rábago. Ya se ocupó el embajador inglés Benjamin King en acabar con él. Bueno, le sometió a un espionaje, le presentó cartas al rey donde cuestionaba la política que seguía su ministro Carvajal en América. En fin, esto tiene que ver con las misiones de los jesuitas que Inglaterra quería desmontar en cuanto Portugal tomara posesión del territorio de Ibicuí, donde estaban las misiones jesuíticas. Lo que cuenta la famosa película de la misión tiene un trasfondo masónico, porque lo que estaba pasando ahí era el tratado de límites entre España y Portugal. Portugal se había posesionado de un territorio español, la colonia del Sacramento, en fin, para no alargarnos, estaban en peligro las misiones jesuíticas, porque Portugal, que no dejaba de ser un satélite inglés en ese momento, no garantizaba en absoluto su permanencia. Y claro, ya empieza la lucha contra los jesuitas, que viene de la masonería, y la compañía lo identificó así desde el primer momento. Bueno, pues lo mismo que en España, la embajada inglesa era precisamente un centro de conspiración contra los intereses nacionales. Cuando logran la caída del ministro Marqués de la Ensenada, el embajador escribe, ya no se construirán más barcos, diciendo, por fin, ¿no? Porque la política de Ensenada era la recuperación naval a ultranza, como habían seguido antes Patiño, etcétera. Y han sido una quinta columna importantísima para los intereses ingleses, por poner un ejemplo, los diplomáticos ingleses en el continente, ¿no? Las logias que venían de Inglaterra, que luego ya se van a ir escindiendo, desde que nace el Gran Oriente en Francia, que es el irregular. Pero quien pone todo esto en marcha es un interés muy claro, que es el inglés. Luego, conspirar sin cesar. O sea, donde hubiera monarquía católica, ha habido conspiración masónica, desde luego, todo el siglo XVIII. Y después también, a pesar de estar implantado ya el régimen liberal, sigue habiendo. También. Claro que sí. Bueno, el propio Simón Bolívar, que era masón,
cuando llega al poder, prohíbe la masonería y utiliza los argumentos pontificios. Dices, ¿sabré yo lo que es esto? Hombre, si sabría, Son enemigos del Estado, que ahora Claro sí que me sí. conviene. Son Ahora muy sí. peligrosos Son y muy los peligrosos. condena. Sí, ese lo sabe por experiencia. O sea, que ese peligro estaba en ellos, aunque, claro, ahora la masonería lo que reivindica es la conquista de las libertades. Por tanto, siempre el argumento que te van a devolver es que, claro, luchaban por la libertad. Ya. Ya. Bueno, la Revolución Francesa tenía unos intereses muy concretos, Ahí también, ¿eh? que es el origen del régimen liberal, por supuesto, ¿no? Y que yo siempre digo, vamos a diferenciar, porque esto es como la gnosis, el trigo y Sí. la cizaña, ¿no? Sí. Porque siempre se recurre a la revolución como el referente de las libertades, la democracia, etcétera, etcétera. Que todo eso habría que verlo con calma. Pero indiscutiblemente es el origen de las democracias actuales, o lo que puedan entenderse por democracias actuales, que a veces han funcionado y otras veces han sido muy manipuladas, ¿no? Pero en la Revolución Francesa, con todo eso, con el legado, digamos, de la Constitución como norma escrita, que ya siempre habrá, la Declaración de Derechos, que también habría que hablar de ellas, pero trae consigo un legado venenoso, que es el ataque frontal contra la religión, Claro. que era en ese momento la que practicaban todos los países donde se va implantando el régimen liberal. Si es católica, la religión que se practica, como en el caso de España, o Italia o Francia, la lucha será mucho más enconada. Sí. Pero en definitiva, junto a la democracia, y de eso no se habla, aparte de que se olvidan completamente de la cuestión social durante todo un siglo, lo que hay es una lucha prioritaria contra la Iglesia católica. Y caemos en el error, también lo digo a menudo, de hablar de anticlericalismo. No, porque anticlericalismo suena a que, bueno, esta gente tenía prejuicios contra el clero. No. Lo que tienen es, claro que tienen prejuicios contra el clero, pero es que lo tienen porque son anticristianos. Y sin eso no se entiende lo que va a ir pasando. Porque ya no esa Revolución Francesa, con toda la persecución religiosa que hubo entonces, allí, un genocidio incluido de por medio. La Vendée. La Vendée. Ahí está su libro. Ahí está mi libro sobre el tema, y no fue el único territorio. O sea, la persecución en Francia fue terrible y la gente iba a la guillotina por esconder curas en casa. O sea, Pero luego sigue la cosa, ¿eh? O sea, qué peligro, pero gordo para los estados. Los estados cayeron todos, antes o después, lo que había, ¿no? En pie. ¿Y de España me di cuenta algo? Bueno, claro, aquí en España ya de entrada es curiosísimo. Las Cortes de Cádiz, por ejemplo, ¿no? que son el origen de la España liberal, porque es la primera constitución, que luego fue modelo de otras muchas de las europeas. Bueno, muy bien. Pero es que en esas Cortes, que hay una presencia masónica fuerte, y naturalmente en algunas cosas ha dejado su impronta, no me voy a meter ahora en las Cortes de Cádiz, pero es curioso que entre esos decretos, que a la vez que, como la Asamblea Nacional en Francia, hacían con la Constitución y mientras tanto legislaban mucho. Y uno de los decretos de Cádiz prohíbe la masonería. Con los argumentos de Bolívar y de los papas, ¿no? Lo peligrosa que es. Y la prohíbe como secta nefasta para la seguridad de los estados, etcétera, etcétera. Como que muchos de los que estaban allí sentados sabían perfectamente lo que era. El régimen liberal en España, hombre, luego viene Fernando VII, que desde luego no va a hacer méritos en cuanto a que su persona no es como para adherirse a él. Pero en cambio, recoge algo que no se quiere subrayar suficientemente, ¿no? Y es que el sentir de la mayoría de los españoles es que aquello que se había puesto en marcha en Cádiz se parase. Y de ahí el famoso grito de "vivan las cadenas", que era un desafío de ese pueblo que no quería el régimen liberal. Claro. ¿Y por qué no lo quería? Pues principalmente por lo que tenía de antirreligioso. Porque la guerra de independencia se ha presentado y fue en buena parte una cruzada. Eso es. Contra unas tropas sacrílegas que venían arrasando los monasterios, las iglesias, los sagrarios. Y que el pueblo español percibía como un pueblo enemigo, como un ejército enemigo de Cristo desde la Revolución. Pero si a la guerra del Directorio, de la guerra de la Convención, aquí iban voluntarios por miles para frenar aquello. Sí, señor. Pues cuando vienen aquí, otra vez, guerra de independencia, una guerra civil ya. Porque hay una minoría liberal que apoya al ejército invasor, pero la mayor parte del pueblo está en contra. Y aquí, cuando el régimen liberal trata de establecerse, o lo consigue, como es en el trienio liberal, reinando Fernando VII, entre 1820 y 23, lo primero que desencadenan es una persecución religiosa. Sí. Vuelven a expulsar a la Compañía de Jesús, así de pronto. Ya empieza una primera desamortización
Empiezan a cerrar monasterios. Muy importante. Muy importante, que quedó a medias porque aquello duró poco, ¿no? Claro. Fusilan al obispo de Vic, Monseñor Strauss, por realista, pero con él fusilan, y esos están más desconocidos, a varios sacerdotes que habían cogido presos el ejército de Espocimina, de Mina al Mozo. Fue su lugarteniente, concretamente, quien ordena la ejecución de estos. Y aquello acaba en guerra civil, sí, con un trasfondo religioso muy claro. ¿Quién mandaba en España en el trienio? La masonería. Nada más que ver quién es griego. Anilleros. Anilleros, comuneros, lo que decían masones, los papas. Me da igual la denominación. Y carbonarios. Había. Carbonarios. Estaban todas las divisas aquí metidas. Repiten las condenas pontificias múltiples veces que no hay que hacer distinciones, que todos obedecen a una misma estrategia y parten de un mismo núcleo. Lo dicen muchas veces. Se reorganiza el Gran Oriente de España. Y bueno, llegan a poner al frente a Riego, que es el que ha dado el golpe, el pronunciamiento de Riego, claro, en las cabezas de San Juan, claro, que supone la pérdida de América, por cierto, y la instauración del régimen liberal. Y aquello acaba en una persecución religiosa clarísima, en una guerra civil, que es una más de las guerras civiles del siglo XIX español, hasta que vienen los 100.000 hijos de San Luis. ¿Y qué ocurre? Que se llaman de San Luis porque entonces gobernaban otra vez Francia los Borbones y apelan al antepasado común de la familia, San Luis. Luego es un ejército, naturalmente, religioso, conservador, que apela al sentimiento religioso de los españoles que vienen a ocupar. Y para sorpresa de los liberales, estos son recibidos con vítores en Zaragoza, la ciudad mártir de los sitios, ¿no? Oiga, y estamos acostumbrados a relacionar masonería y Revolución Francesa, pero el siglo XIX está cruzado de revoluciones. 3 ciclos tenemos. ¿Hay ahí conexión también en estas revoluciones? En todas, absolutamente en todas. 1820 es el primer ciclo revolucionario que parte de España y se va extendiendo por Europa. Bueno, pues ese, el trienio, como digo, es un momento clarísimo de poder masónico donde todos... Se prepararon 2 logias de Cádiz, vamos. Sí. Taller sublime, ¿no? Exactamente. Esto, vamos, lo cuenta Galdós muy bien. Sí, lo cuenta Galdós. Perfectamente bien. Una de jóvenes y otra de viejos, ¿no? O sea... Galdós y Menéndez Pelayo, cuidado, que también lo ha explicado maravillosamente. Y empieza una trayectoria que, curiosamente, aunque esto siempre se suele minimizar, es una trayectoria de persecución religiosa. A la muerte de Fernando VII, ¿qué viene? En 1833 empieza la guerra carlista y debajo de la guerra carlista aquí se produce una revolución liberal dirigida por la masonería que por eso mismo tiene un tinte tan anticatólico y tan de persecución. El rey muere en el 33 y el 34 se producen en Madrid las matanzas de frailes, que no hay quien explique, a no ser que ya el propio jefe de gobierno de entonces, Martínez de la Rosa, masón del grado 33, poco antes de morir lo reconoce por escrito. Aquello se organizó en las logias y aquello fue que salieron a la calle grupos de asesinos a matar curas y frailes dentro de sus conventos o en plena calle, empezando por los jesuitas y siguiendo por los dominicos, los mercedarios también, los franciscanos después, todo un día de matanzas que, como dice Menéndez Pelayo, no fue un movimiento popular. Eran los mismos grupos de sicarios que iban de un convento en otro matando gente, mientras el capitán general de Madrid, general San Martín, no mueve un músculo. Se pasea a caballo por las calles del centro donde está ocurriendo semejante escabechina, con torturas horribles, con profanación de los cadáveres después, y no hace nada. Y no se busca a los culpables. ¿Por qué? Pues por lo que dijo Martínez de la Rosa unos años más tarde. Se organizó en las logias. Y al año siguiente, esto es en el 34. En el 34. 1834. Y en 1835, matanzas de sacerdotes en Zaragoza. Nuevas matanzas de frailes en Valencia. En también. Reus, en Barcelona. Es decir, que les da siempre por lo mismo, ¿eh? Y eso es curioso. En la católica España, ¿qué ha pasado que de pronto mueren los frailes en la calle? Y claro, pues ha pasado que en el trienio liberal, se me olvidó decir, otro masón destacadísimo, ¿no?, de aquel periodo, Juan Álvarez Mendizábal, realmente Méndez, porque el Mendizábal se lo puso él, Juan Álvarez Mendizábal, que fue quien redactó el manifiesto de las cabezas de San Juan, tan masón como lo era Riego, o sea que aquello quedó entre ellos,
En el 36 pone en marcha la desamortización. Sí. ¿Y qué es eso? Seguir el modelo masónico francés de la Revolución, en el que al expropiar los bienes de la Iglesia, la dejas desarticulada. Exacto. La Sí. función no la puede cumplir. Sin Ni presencia. enseñanza ni asistencia. Fuera. Fuera. No Fuera. tenéis ni dónde vivir. Sí, Porque sí. ni los edificios que ocupáis. Ahora tenéis que salir. La exclaustración viene inmediatamente. Y ponen en la calle a miles de frailes vagando por los caminos, como en la Francia de 1789-90. Aquí se repite el modelo. Así es. Y claro, ¿qué es eso? Hombre, en Francia lo presentaron como la solución de la crisis económica. Y aquí en España, como ante los gastos de la guerra carlista, pues ¿qué hacemos? Los bienes de la Iglesia. Eso era desarticularla. Y exclaustrarles era lo mismo. A la calle. Moriros de hambre. No pudieron, porque yo, como digo siempre, los planes se les tuercen a menudo, ¿no? Al bando del demonio las cosas no siempre le salen a pedir de boca, ¿no? Sí, cierto. Y tenemos un reinado de Isabel II con un pugilato por el tema religioso, concretamente, Sí, que señor. dura hasta que consiguen echarla. Y viene la gloriosa, la mal llamada gloriosa, La revolución. la de revolución 1000. 868, Sí, señor. que es una revolución enteramente masónica. Y claro, en cuanto la han puesto en la frontera a esta señora, ellos a lo suyo. Constituyen un gobierno, buscan una dinastía compatible, naturalmente masónica, pues la Casa de Saboya, compatible con su programa, y al mes de triunfar la revolución, el Supremo Consejo del Grado 33 presenta unas peticiones al gobierno, a los suyos, que son supresión de las órdenes religiosas, no solo que no tengan propiedades, sino que no existan. Escuela laica, naturalmente. Sí, sí. Reforma de la familia, que esto es una constante, introduciendo, de momento, el matrimonio civil. Y más cosas, porque entre las peticiones estaba la abolición del celibato. Sí, sí. Entonces, pero bueno, ¿ustedes qué están pidiendo? Que había sido abolido en la Revolución Francesa. Exactamente, o sea, el modelo es El modelo es entonces. calcado. Pero el modelo no es el de la Revolución Francesa, es el modelo de las logias. Eso es. Y aquí era el Supremo Consejo Masónico el que estaba diciéndoles a los suyos lo que había que hacer. Por eso Ruiz Zorrilla, que llegó a ser gran maestre del Gran Oriente Español, ese decreta que las bibliotecas y tesoros artísticos de las catedrales y monasterios de España pasen a ser todos indemnización inmediatamente del Estado. Y además cierra las facultades de teología. Es decir, ya no solamente queremos los bienes de la Iglesia, sino que no pueda impartir teología, porque hay que arrancar la religión. Eso es así de claro. Y eso fue lo que pasó en la Gloriosa. Y vuelven otra vez las exclaustraciones, vuelven las quemas de conventos. En fin, de esto sabemos un poco, ¿no? Algunas órdenes, ya incluso de monjas, no solo de frailes, tienen que abandonar el convento. Bueno, a las concepcionistas del Escorial les dieron, yo creo que fue 1 hora o 2 para desalojar, con lo puesto, a la calle. Sí. Sor Patrocinio, la famosa monja de las llagas, de la que usted sabe mucho y ha publicado bastante y sigue investigando. No me tiente. Claro, pues está muy callado con esto. No me tiente que se queda sin programa. No me nombre. Tiene mucho que ver Sor Patrocinio con todo esto, Todo, sí, sí, porque es objeto ella precisamente de una persecución masónica en vida y después. Sí. Y después, pero en su vida, naturalmente. Y el primado de España le dice que se ponga a salvo de inmediato, le da la orden, salga de aquí. Salte usted de reina, que es que me está provocando. Alfonso XIII y la masonería. Bueno, ¿tenemos tiempo? Sí. Alfonso XIII, pues a Alfonso XIII le pasa, yo le he comparado en mi libro con su abuela, le pasa un poco lo mismo que Isabel II. Es un rey que considera que la masonería es imposible de erradicar porque ha crecido rodeado de ellos, como Isabel II. El tutor, todos los que la rodeaban. Lo milagroso, como decía Tirado Rojas, un masón que dejó la masonería en el 19 y habló mucho de todos ellos, porque los conocía personalmente, decía, solo podemos atribuir a intervención divina la fe de esta señora, porque realmente lo que la rodeó, Sí. los educadores que la pusieron cuando Espartero, etcétera, pues era todo masonería pura, ¿no? No hubo forma. Y Alfonso XIII, que ha crecido en lo mismo, estamos hablando de Sagasta, uno de los pilares de la Restauración, masón del grado 33, el hermano Paz. El hermano Paz, que es el primer masón que yo recuerde que confiesa en las Cortes que lo es. Porque Vázquez de Mella le acorrala y le dice, dígalo, dígalo, en 1892. Y va y dice, lo he sido. Pero al saber que los papas insisten en condenarlo, lo dejé. cara! Y anota el diario de sesiones. Risas y aplausos de los señores diputados. Risas, o sea, el pitorreo máximo. ¿Pero qué estás contándonos, hombre? Que lo has dejado. Lo has dejado
en teoría, tuvo siempre una intervención en la masonería fundamental. Fue un personaje importante, un grado 33, gran maestre. Alfonso XIII creció con esto. Ahora bien, tuvo tan claro como su abuela que él era el rey católico. ¿Y qué pasó? Pues que ya el día de su boda se lo quieren quitar de en medio, el atentado contra Alfonso XIII y su mujer, el día de la boda, dos novios de 20 años, bueno, eso da exactamente igual, no hay... Lo que representaban. Era la corona de España, la majestad católica. Les tiran una bomba y cuando te pones a investigar, bueno, 28 muertos, que no está mal, o 23 muertos en la calle Mayor, más todos los heridos, te pones a investigar y aquello es un triángulo masónico entero. Desde el que tira la bomba, que es Mateo Morral, hasta Ferrer Guardia, que es el que le ha mandado aquí y le paga el atentado, ¿no? Y luego es el de la Semana Trágica, que por cierto ahora es un héroe de la enseñanza libre, ¿no? Sí, sí, sí. Desde ese hasta el encubridor, el periodista José Nackens, masones todos. Primer aviso, te tiramos una bomba. Y yo digo en mi libro cosas que no se han investigado a fondo y que a mí me tienta mucho investigar si tuviera tiempo. Porque la reina Victoria Eugenia en el 64, en Suiza, le cuenta a Marino Gómez Santos, que estaba escribiendo su biografía a base de entrevistas con ella, que la foto del asesino la tenían el rey y su madre en sus cuartos antes del atentado. Y claro, dice ella, ¿cómo no iba a estar nervioso el rey si tenía la foto del asesino? El asesino que estaba instalado a pocos metros de Palacio, en la calle Mayor, número 88, el actual número 88 de la calle Mayor. La foto la tenían los reyes. ¿Quién se la hizo llegar? Es evidente que hay una trama, aparte de que no voy a empezar a dar nombres, pero desde el presidente de gobierno, señor Moret, que era otro grado 33, hasta un buen número de autoridades que tenían la responsabilidad de la seguridad de los reyes, masones. Qué casualidad, que unos masones estén tirándole bombas para matarle y otros estén en el poder. Ahí hay una trama verdaderamente curiosa. ¿Y luego qué pasa? Ya no, se nos va a ir el tiempo, pero Alfonso XIII cometió el desafío de consagrar España al Sagrado Corazón. Le doy 3 minutos para contarlo. Pues en 3 minutos nada más que decir que lo consagró 3 veces, no una. La primera fue en 1911 como clausura del Congreso Eucarístico de Madrid y la consagración se hizo en Palacio. Unos días más tarde en la cripta de la Almudena, que era lo único que estaba terminado, y en 1919 en el Cerro de los Ángeles, con una campaña de prensa feroz. Y por esa época, cuando el padre Crowley, Mateo Crowley, que era un sacerdote peruano, que dirigía las entronizaciones del Sagrado Corazón, le pide una audiencia para darle las gracias de cómo se ha implicado en este asunto, le dice, lo he hecho muy contento de hacerlo. No solo por ser el rey católico, sino porque el enemigo le dice al sacerdote, está en la Ciudadela. Aquí he recibido en este mismo salón, hace no mucho, una delegación de la Masonería Internacional con una propuesta muy clara. Resumiendo, porque se nos va el tiempo, si ingresaba, se mantendría en el trono, y si no ingresaba, no. Le aseguraban la permanencia. Al frente de esa delegación, el catedrático de la Universidad de Madrid, Luis Simarro. Personaje de enorme talla en la masonería y en el mundo académico. Les despedí con una venia, dice el rey. Claro que, aparte de que tenía que meterse en la masonería, le pedían lo de siempre, ¿no? Escuela laica, reforma de la familia, etcétera, el divorcio. En fin, lo que entonces estaba en marcha para la reforma de la familia. Les despidió con una venia y al irse le dijeron, lo sentimos, vuestra majestad acaba de firmar la caída del trono y su salida de España. Esto lo dice en 1919. Con lo cual no es apuntarse luego al tanto él ya lo dijo que ya lo sabía. No, lo dice mucho antes de que le pase. Y claro, le pasó. Cuando vas a ver quién es el pacto de San Sebastián, los que finalmente le echan, pues masones en su enorme mayoría. Esto es lo que fue el reinado de Alfonso XIII, un pulso. Los tenía en el poder, los tenía enfrente, en fin. Bueno, pues ya ve usted que yo soy bueno, que le doy minutos, pero el reloj es malo y le quitan los... Y se han acabado. Se han acabado. O sea, pero tenga usted en cuenta que yo le he dado 3 minutos. Y ahora le doy las gracias por lo bien que lo hace, por lo mucho que aprendemos. Y a ustedes también, queridos amigos, muchas gracias por haber acompañado, por habernos acompañado durante este espacio, durante esta edición de este programa que nosotros, a cambio de correspondiendo a este interés que ustedes tienen, nos vamos a poner a trabajar para ofrecerle dentro de pocos días una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.
para no alargarnos, estaban en peligro las misiones jesuíticas porque Portugal, que no dejaba de ser un satélite inglés en ese momento, no garantizaba en absoluto su permanencia. Y claro, ya empieza la lucha contra los jesuitas, que viene de la masonería, y la compañía lo identificó así desde el primer momento. Bueno, pues lo mismo que en España, la embajada inglesa era precisamente un centro de conspiración contra los intereses nacionales. Cuando logran la caída del ministro Marqués de la Ensenada, el embajador escribe: ya no se construirán más barcos, diciendo por fin, ¿no? Porque la política de Ensenada era la recuperación naval a ultranza, como habían seguido antes Patiño, etcétera. Y han sido una quinta columna importantísima para los intereses ingleses, por poner un ejemplo, los diplomáticos ingleses en el continente, ¿no? Las logias que venían de Inglaterra, que luego ya se van a ir escindiendo, desde que nace el Gran Oriente en Francia, que es el irregular. Y experto en masonería, ha publicado un libro que se titula Iglesia y Masonería, las dos ciudades, de la editorial San Román. Y estamos viendo muchas cosas. A mí me llamó mucho, no le quise lanzar la pregunta el último día porque estábamos al final del programa y digo, bueno, se la lanzo al siguiente. Porque claro, la masonería es el enemigo de las almas, eso lo decía en una encíclica. Pero decía usted, de los estados y de las almas. Y eso sí me llamó la atención. ¿Por qué es la masonería enemiga de los estados? ¿O en qué ha demostrado que es enemiga de los estados? Bueno, como secta secreta y con una capacidad conspiratoria demostradísima, han sido quinta columna que introdujo Inglaterra. Inglaterra se valió de la secta masónica en el siglo XVIII ya con una eficacia enorme, concretamente aquí en España, para acabar, por ejemplo, con el confesor real, el padre Rábago, que era la mano derecha del rey Fernando VI, y le aconsejaba muy en contra de las estrategias inglesas y de la masonería. De hecho, España en ese momento se constituye como el centro de la lucha antimasónica, el papado y España. Y es en parte por el padre Rábago. Ya se ocupó el embajador inglés, Benjamin King, en acabar con él. Bueno, le sometió a un espionaje, le presentó cartas al rey donde cuestionaba la política que seguía su ministro Carvajal en América. En fin, esto tiene que ver con las misiones de los jesuitas que Inglaterra quería desmontar en cuanto Portugal tomara posesión del territorio del Ibicuí, donde estaban las misiones jesuíticas. Lo que cuenta la famosa película de la misión tiene un trasfondo masónico, porque lo que estaba pasando ahí era el tratado de límites entre España y Portugal. Portugal se había posesionado de un territorio español, la colonia del Sacramento. Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenido, don Alberto. Como hay algunos espectadores nuevos, o están preguntando, dice, ¿qué tienen en el techo estos? Que dice así, Marcando el Norte. O sea, les llamarán desde control y dicen, miren al techo. Dice, no, estamos haciendo los puntos cardinales, que como todos saben, son el sur, así en horizontal, el este, el oeste, pero el norte no va así. Nuestro norte mira al cielo, no al techo. Digo, por si alguno no sabe de qué va esto de Marcando el Norte. Le veo muy bien. Nos está haciendo unos programas sobre masonería espectaculares, pero vamos a ver. No le he presentado. Eso estaba muy bien. Me acuerdo una vez un profesor de universidad, ya sabes, estos dichos. Tenía un hermano que se dedicaba a la cosa esta del fútbol y además en un equipo bueno, y le presentaron al profesor de universidad y dijeron, don fulanito de tal, que no necesita presentación. Y dijo, sí, presénteme usted, el que no lo necesita es mi hermano, pero yo sí. Bueno, don Alberto, entre muchos, no lo necesita, pero por educación hay que hacerlo. Don Alberto Bárcenas es profesor de la Universidad San Pablo CEU San Pablo, que tanto da.